vale la pena que lo lean, ¿verdad? Este es Catecismo para Obispos. Ya les he mostrado el Catecismo de San Pío X, que es para los fieles. El Catecismo de San Pío V es para los párrocos, los sacerdotes. Es el Catecismo del Concilio de Trento. Y el Catecismo de Ripalda es para los niños. Muy bien. Nosotros tenemos hoy, el día de hoy, en la actualidad, perdón, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica como la norma de nuestra fe. Lo que vaya contra el Catecismo de la Iglesia Católica va contra la Iglesia. Es herético, es pecaminoso. Quien lo sostiene es un hereje. Esa es la norma de la fe en la práctica. Pues bien, en el Catecismo de la Iglesia Católica está contenido también el derecho canónico. En este programa, de una manera muy breve, voy a resumir la última conferencia que di el sábado pasado sobre algunos puntos, ¿verdad? Se trata del divorcio y la misericordia. Es un tema muy peligroso, muy peligroso. Y les recomiendo a todos que vean, en internet, salió el día 28 de octubre, hay un entrevistador norteamericano, diríamos heredero de la Madre Angélica, en paz descanse, que inició esa cadena de televisión católica en inglés y después en español. Se llama Raymond Arroyo. Raymond Arroyo acaba de entrevistar al candidato a la presidencia norteamericana por el Partido Republicano, el señor Trump, Donald Trump, que pues parece que está ganando. Y hay cosas interesantes para este programa, me preparé viendo, se los recomiendo, está en YouTube, ¿verdad? Busquen Raimundo Arroyo y Trump, y ahí viene el video, ¿verdad? Le pregunta, está en inglés, ¿verdad? Pero tal vez ya haya una traducción en castellano. Le pregunta a él si él reza, y le dice, sí rezo, por mi familia, por la patria, pero no le voy a decir lo íntimo de lo que rezo. Eso me gustó. Luego le pregunta sobre lo que Hillary Clinton reveló en sus emails por el famoso programa Wikileaks. Leak es gotear, ¿verdad? Es decir, noticias que se supieron, pero que son verdaderas. De cómo el Partido Demócrata quiere infiltrar la Iglesia Católica, crear una primavera católica parecida a la primavera de Praga en los años 60, a la primavera de China hace 20 años y a la primavera árabe de estos últimos años. Es decir, revoluciones para quitar lo medieval de la Iglesia. Y eso pues es muy malo, ¿verdad? Luego le pregunta sobre el aborto y narra cómo Donald Trump, que antes era como todos los americanos no católicos, estaba en favor del aborto, o al menos no en contra, pero cómo cambió cuando un matrimonio, uno de los esposos quería abortar, la mujer estaba embarazada, el otro no quería, y gracias a Dios lograron que naciera el niño, y ahora es un joven, ¿verdad? Y él dice, eso me cambió a mí. Como Clinton en su último debate, y también Trump, hablaron clarísimamente del aborto. Y el Partido Demócrata está en favor del aborto aún unos cuantos días antes de nacer la criatura. Y eso es diabólico, eso es infernal, ¿verdad? Y dice Trump
que no entiende cómo un católico pueda votar por Hillary Clinton. Esas son palabras de él, yo no me meto, solamente refiero. Y por último le pregunta si tiene alguna admiración por algún santo católico. Inmediatamente responde Trump, 2 santos. Uno es Santa Teresa de Calcuta y otro es San Juan Pablo II. Yo añado pues los otros santos que quieren los protestantes, Santo Claus, San Nicolás y San Valentín, pero en otro sentido, ¿verdad? Más humorístico, ¿no? Entonces eso es una nota pues para que lo vean ese video. Los que tienen derecho de votar en Estados Unidos pues tienen la obligación de pensar bien lo que van a hacer, porque todo aquel que está contra Cristo no está con Cristo. Si tú estás con el aborto, no estás con Cristo. Hay tantas cosas. Vamos a ver algo del matrimonio y la misericordia. La misericordia comienza ayudando a los jovencitos, sobre todo a las muchachas, a que no se vayan a la cama, a que no tengan sexo antes del matrimonio, porque toda su vida va a ser una desgracia, un calvario, un sufrimiento continuado para ellos y para sus hijos. Yo les repito, hablo de México, pero vale para todos los países. La primaria, hablo a las mujeres, a las muchachas. La primaria se termina a los 12 años, no debe haber novio. La educación secundaria se termina a los 15 años, no debe haber novio. La preparatoria, preuniversitaria, el bachillerato se termina a los 18 años, no debe haber novio. La universidad se termina a los 21, 22 años, no debe haber novio. Al final de la universidad, entonces sí, que haya novio, para que te cases a los 24, 25 años. Muchacha, entiende, razona, dedícate a estudiar, dedícate a prepararte y serás feliz toda la vida. ¿No haces esto? Comienzas a tener novios en la primaria, en la secundaria ya llevas 2, 3 embarazos, 2, 3 abortos. En la preparatoria ya te quieres suicidar. A la universidad no llegas, y si llegas ya llegas con hijos y llegas una persona fracasada. Acuérdense de la ley de Dios tan clara, y se las voy a decir de una manera un poquito dura, ruda, perdónenme. Primero al altar, después a la cama, no al revés. De lo contrario viene la maldición de Dios por 4 generaciones. Vean si no es cierto, volteen a su alrededor. La abuela fracasó, la mamá fracasa, la hija fracasa, la nieta fracasa. Ese fracaso en el santo matrimonio es desgracia, es desdicha, es sufrimiento. Ten misericordia de ti misma, muchacha. Muchachos, tengan misericordia. Si de verdad la quieres a esa muchacha, llévala primero al altar y ya después para toda la vida será su esposa. Acuérdense los muchachos que seducen a las muchachas con falsas promesas, exigiéndoles el sexo. Tú la estás enseñando a que te traicione, aunque se case contigo. Ahorita tú no eres su marido y ella se deja, accede, cae en la tentación, logras persuadirla y se acuesta contigo. El día de mañana en que estés casado con ella, otro va a venir cuando tú no estés. La va a acosar, la va a persuadir, la va a convencer y se va a acostar con aquel por culpa tuya, que tú la enseñaste a ser mujer fácil, a no defenderse. Misericordia. Ahí entra la primera misericordia. Misericordia del papá y la mamá para con sus hijas y sus hijos, para que logren casarse bien. Recuerden, en el catecismo está dicho, entre las obligaciones de padre y madre está darles un estado conveniente a lo que ellos desean.
el estado sacerdotal, los papás deben ayudar a que sus hijos sean sacerdotes. El estado religioso, no se deben oponer a que su hija sea religiosa, entre al convento. O el estado matrimonial. Pero son los padres de familia. ¿Y dónde, cómo, de qué manera pueden ellos ayudar a que sus hijos encuentren novio bueno? Una pareja, cada oveja con su pareja, una pareja buena. No es en las cantinas, no es en las discotecas, no es en los antros, no. Es a través de las fiestas cristianas. La iglesia siempre ha tenido kermeses, siempre existen las fiestas de los santos, continuamente es una fiesta. Hoy es la fiesta de todos santos. Mañana es la conmemoración de los fieles difuntos. Hay que ir a los cementerios, hay que asistir a la Santa Misa. Todo sacerdote tiene potestad de decir 3 misas el día de mañana. En muchas diócesis no se permite la misa en los cementerios, por el peligro de la comercialización de las santas misas, pero con permiso de los ordinarios se puede. Pero las iglesias están abiertas. Vayan a misa mañana para conmemorar a los fieles difuntos. No les lleven comida a los cementerios. No desacralicen con supersticiones el día de los fieles difuntos, el día de los muertos. Eso de los altares de muertos es mucha superstición de los indígenas paganos que se quiere mezclar con las cosas cristianas. Mucho cuidado en eso, También se opone al Halloween. Tan malo el Halloween actual como los altares de muertos actuales. Sobre todo cuando entra la disque Santa Muerte, que no es otra cosa que el culto a Satanás. Son palabras del padre Gabriel Amorth. El culto a la Santa Muerte es el culto al demonio. Y se hace por los que se entregan totalmente al demonio. Misericordia. No caigamos en el engaño. San Pablo lo dice 2 veces. No se engañen, de Dios nadie se burla. Los adúlteros nunca llegarán al reino de los cielos. ¿Qué se debe hacer? Dejar el adulterio. La iglesia lo dice y es la primera grande misericordia de la iglesia con aquellos que están divorciados, vueltos a casar. Vivan como hermano y hermana, no tengan relaciones sexuales. Vivan como San José y la Virgen, en camas separadas, en cuartos separados. Si no pueden separarse por motivos graves, si no es posible la declaración de nulidad de sus matrimonios, entonces vivan como hermano y hermana y pueden comulgar con ausencia de escándalo en un lugar donde no los conozcan. Pueden comulgar, no dando escándalo, y si alguna persona se admira, explicarle perfectamente que viven como hermano y hermana. Con sinceridad, ¿verdad? Ese remedio siempre ha estado en la iglesia. Hay otros remedios. Hay muchos casos en que los matrimonios son inválidos. Voy a dar una lista nada más leyéndolo en estos 5 minutos que nos quedan. Si una persona se casa, menor de 14 años la mujer, o menor de 16 el hombre, ese matrimonio, aunque te haya casado el Papa, es inválido. Una persona impotente, que no puede tener relaciones sexuales, su matrimonio es inválido. Si esa impotencia es anterior al matrimonio. Si una persona estaba casada por la iglesia con otra persona, ese matrimonio es inválido, aunque te haya casado un obispo, el papa, quien sea. Si una persona católica se casa con otra que no está bautizada, por ejemplo, un evangélico, un protestante, muchísimos protestantes adultos no están bautizados, entiéndanlo bien, Entonces no son cristianos, porque cristiano es el bautizado, Ellos cacaraquean y dicen, somos cristianos, sí, pero no estás bautizado. Tienes que estar bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua que bañe siquiera tu cabeza. Ese matrimonio no es válido. O sea, un católico que se casa con un testigo de Jehová, con un evangélico no bautizado, con un mormón, con un musulmán, con un hinduista, con un shintoísta, con un pagano, con un judío, que no están bautizados,
aunque te cases por la iglesia, es inválido ese matrimonio. Hay que pedir la dispensa que se pide al Papa. Un sacerdote y un diácono, atención, los diáconos permanentes, los diáconos uxorados, los diáconos casados, si quedas viudo, no te puedes volver a casar, entiéndelo, tu matrimonio es inválido. Por eso, en lo posible, yo les digo, piensen 1000 veces los obispos, los sacerdotes, en inducir a los laicos a que se hagan diáconos. Miren, un diácono uxorado, un diácono permanente, no hace nada que no pueda hacer un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, un acólito, un lector. Para el matrimonio, lean el derecho canónico. En ausencia del sacerdote que pase más de un mes y no hay posibilidad de tener sacerdote, el matrimonio se puede contraer ante 2 testigos. Eso se hizo en las persecuciones religiosas. Eso se hizo en la Baja California cuando por más de 70 años no hubo sacerdotes. Porque el matrimonio es un sacramento cuyos ministros son el esposo y la esposa. El sacerdote no es el ministro ni el diácono tampoco. Son testigos cualificados, pero solamente testigos. Lean el Concilio de Trento. Entonces, no se ocupa ser diácono. Leer el Evangelio. Un ministro puede leer el Evangelio. Predicar. Ojalá los diáconos uxorados predicaran de verdad, como un San Efrén que era diácono, como un San Francisco que era diácono, cuyas predicaciones convirtieron al mundo. Pero la realidad es otra. Y entonces, mucho cuidado con eso. El sacerdote no puede casarse. Se necesita una dispensa pontificia, lo mismo para los diáconos. El voto, es decir, una religiosa de votos perpetuos. Su matrimonio es inválido. Si se sale del convento y se casa con alguien, es inválido el matrimonio. El rapto, cuando un hombre rapta a una mujer y la tiene bajo su poder, aunque la mujer jure y perjure que libremente se casa, ese matrimonio es inválido. La mujer tiene que estar en un lugar seguro de su propia familia y ya ella dirá si se casa o no. El crimen, cuando matan a uno de los cónyuges para casarse, es inválido ese matrimonio. Los parientes por consanguineidad hasta el 4º grado. También las personas afines, o sea, la suegra con el yerno, el suegro con la nuera, etc. ¿no? La pública honestidad significa que un hombre está viviendo con una mujer, esa mujer ya tenía una hija y vivieron juntos, en pecado, se separan y después el hombre se quiere casar por la iglesia con la hija de esa mujer. Es inválido ese matrimonio. Lo mismo la adopción. Un hombre que adopta a una niña y después se quiere casar con ella, no. Todo eso va contra la moral y la iglesia pone un impedimento dirimente. Los defectos de consentimiento hacen que el matrimonio sea inválido. ¿Cuáles son los defectos de consentimiento? Cuando falta el uso de razón, cuando falta la discreción de juicio, cuando hay incapacidad de asumir las obligaciones del matrimonio por causas mentales. Son desórdenes que se tienen que valorar. Por ejemplo, la personalidad histriónica de payaso, que toma las cosas a juego, etc. La ignorancia, el error de persona, el engaño y las exclusiones del matrimonio. Por ejemplo, me caso para emigrarme a Estados Unidos. En cuanto me emigra mi cónyuge, me separo. Esa fue una farsa y ese matrimonio no es válido. O cuando se casan pero no quieren hijos por ningún motivo. No quieren ser fieles por ningún motivo. No quieren estar casados para toda la vida, sino solamente por un tiempo. Esos son matrimonios inválidos. También el miedo, cuando se les hace violencia para que se casen, con una pistola te quieren apuntar, cásate, ese matrimonio es inválido. El miedo reverencial, cuando una persona anciana, por ejemplo, se quiere casar con una jovencita y le promete a la abuela o a la mamá
dile que se case conmigo y mira, y te doy casa, te doy dinero, esto y lo otro. Y entonces presionan a la chiquilla para que se case con ese viejecito. Es un ejemplo, ¿verdad? Ese matrimonio es inválido. Y así hay muchas otras cosas en las que la Iglesia siempre ha tenido misericordia de los divorciados vueltos a casar. Acudan a los sacerdotes, vayan a sus parroquias con sus problemas, ábranse delante del sacerdote. Y sacerdotes que me escuchan, escuchen a los fieles, háganles caso. El Papa Francisco ha mandado un documento, Mitis Judex, el juez misericordioso, recordándoles a los obispos que ellos tienen que entrar en acción en las causas de matrimonio y tienen que ser rápidos, no hagan esperar. Los obispos, los jueces y en lo posible causas gratuitas, que los fieles den lo que puedan, pero no exijan un pagamiento que no pueden dar, o al menos en ese momento no lo pueden dar. Eso baste sobre ese punto. Una pregunta. Tenemos, es el aviso que les decía hace un momento. Apóyenos a través de PayPal, es lo que viene aquí en su página, ¿verdad? Para una computadora con las especificaciones necesarias para poder transmitir. El PayPal está en nuestra página, o comuníquese por email, por correo electrónico a ecumenicas@hotmail.com. Ecumenicas, @hotmail.com. Ayúdenos, ¿verdad? La computadora que queremos comprar es una Dell XPS Core i7 y de 16 RAM y que tenga pues unas especificaciones. Un precio tentativo que nos dan es de $1,000, $999 con el tax, ¿verdad? Si alguien nos quiere apoyar con algo, se lo vamos a agradecer mucho para poder transmitir y podamos regresar esta que tenemos prestada. Con esto pues les mando la bendición y los espero en el próximo programa de Encuentro con nuestra Iglesia. Y muchachas, anímense a entrar de religiosas. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén.